Bueno, mi nombre es María José Gómez Urbano, estoy en tercer semestre de psicología y voy a hablar sobre los temas de neuropsicología vistos durante todo el semestre. En el primer tema podemos hablar sobre la hipótesis neuropsicológica. En esta podemos ver que vimos varios temas como la teoría de la conducta humana, el troncoencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo, el efecto priming, la maduración, el desarrollo, los axones y las dendritas. En la hipótesis neuropsicológica, la teoría de la conducta, que son los principios. Toda conducta se origina en el cerebro del sistema nervioso central y pues en estas podemos ver las áreas principales, que es el troncoencéfalo, el diencéfalo, que está en el segundo cerebro, y el telencéfalo, que se encuentra en la corteza prefrontal. En el troncoencéfalo podemos ver vimos las áreas de incremento o reducción del potencial de acción. En esta área también se encuentran los 12 pares craneales, regula el comportamiento del reflejo, activa también las conductas y comportamientos. En el diencéfalo pudimos ver que se encargaba del proceso de regulación emocional y también genera respuestas de alta o baja intensidad ante los estímulos emocionales. En el telencéfalo vimos que procesa información y planifica y organiza. En el efecto priming, el cerebro memoriza, guarda y crea comportamientos inconscientes. En la maduración, pudimos ver que tiene relación con la neuroplasticidad, que es la capacidad para generar interconexiones en todo el sistema nervioso central y se divide en dos, en el periodo crítico y en el periodo sensible. En el desarrollo vimos etapas y una de ellas fue fecundación, gestación, ya. Y en los axones se encarga de que el potencial de acción se desplace si la carga negativa se encuentra en el interior de axón y se desplaza y si se encuentra en el exterior se detiene. Y por último, en las dendritas, estas se crean a través de la maduración. En la sensación y percepción, que es el segundo tema, toda conducta es resultado de un pensamiento e idea. La conducta nace como una acción interna. Las positivas o negativas generan la conducta. En esta podemos ver que vimos generalización, sensación, percepción, transducción y agnosia. En la generalización, el cerebro crea una red como resultado de la experiencia, la cual se convierte en percepción. Ejemplo, me llevo bien con mi papá y mi profesor físicamente es similar a él. Por lo tanto, el profesor también me va a caer bien, ya que tiene un parecido a mi papá. En la sensación es la capacidad del sistema nervioso central para realizar un proceso sensorial de las señales que vienen de los sentidos. En la percepción es la capacidad del sistema nervioso central para realizar un proceso sensorial de las señales que vienen de los sentidos. En la percepción es la capacidad del sistema nervioso central para realizar procesos de integración de las señales que vienen de los sentidos, convirtiéndolas en símbolos. Y en la transducción, proceso en los que los estímulos físicos o químicos son transformados en potenciales de acción. En la agnosia, es la dificultad del sistema nervioso central para crear símbolos perceptivos. En la visión, pudimos ver
En la visión pudimos ver estímulo, transducción, respuesta anatómica, percepción, núcleo pulvinar y núcleo geniculado. En el estímulo que se encuentra en el ambiente se llama fotones. Chocan en el objeto y capta el ojo y pasan por la retina. En la transducción pasan a los receptores de la retina, que son bastones y conos, que son los conos identifican la alta luminosidad, que son colores, detalles finos y responden a la luz brillante. Y en los bastones, este identifica la baja luminosidad, que es cuando es sensible a la luz. En la respuesta anatómica comienza con el par craneal visual 2. Este capta la información que venga de los bastones y conos. Par craneal de forma aferente se dirige al tronco encéfalo, hace degustación y la información que viene del lado derecho pasa al izquierdo y viceversa. En la percepción llega al diencéfalo, que es cuando actúa en todo el diencéfalo, pero recalca en el tálamo. Y pues entra la información al núcleo lateral y va a la corteza cerebral y lo envía al lóbulo occipital. En el núcleo pulvinar son las áreas de asociación de occipito parietal o occipito temporal. Y por último, en el núcleo geniculado, este manda la información al área B1, después al lóbulo occipital. B1 percibe y simboliza, identifica tono blanco y negro. En la audición también vimos lo que fue estímulo, transducción, neurológicas y percepción. En el estímulo, este estímulo físico como ondas y frecuencia de ondas cambió en la presión del ambiente. Las frecuencias pueden ser de alta o baja intensidad. Frecuencia, que ahí vemos frecuencia, intensidad y tiempo. En la transducción vemos el oído externo, que es el que recoge la información, el oído medio, que llega la información al tímpano y se convierte en vibración, llega a la cóclea. Oído interno, que la cóclea está llena de líquido y contiene unos receptores, que son células pilosas, cambiando su señal a impulsos eléctricos. En las neurológicas llega el troncoencéfalo, el impulso eléctrico del oído derecho cambia al hemisferio izquierdo, que va al núcleo geniculado, lóbulo temporal. Y por último, en la percepción, que es el lóbulo temporal, por ejemplo, en el surco superior, que es el que reconoce sonidos de alta frecuencia. En el surco intermedio, que los sonidos se integran y reconocen sonidos intermedios, consonantes y sílabas. Y en el surco inferior es donde se forman palabras que se integran a las sílabas. Y pues por último también el lóbulo parietal organiza todos los sonidos, y dice el orden de las letras. En las 8 percepciones auditivas, que es otro tema, las 8 percepciones son, primero, la agudeza auditiva, la segunda, atención, la tercera, discriminación, la cuarta, recepción y comprensión, la quinta, asociación, sexta, memoria, séptima, mezcla de sonidos y octava, oclusión auditiva. En la primera, que es agudeza auditiva, es la capacidad del sistema nervioso central de hacer transducción. En la atención auditiva,
es la capacidad de poder identificar el origen del sonido y tipos de sonidos, que son los cirios del oído izquierdo tienen mayor consideración para sonidos finos, frecuencias finas como la I, S, C, X y U. Y en los cirios del oído derecho tienen mayor consideración para sonidos bajos, como tonos bajos, que es M, R, P, D, A y O. En la discriminación auditiva es la capacidad que tiene el lóbulo temporal de poder identificar y discriminar sonidos. En la recepción y comprensión, en la recepción es la capacidad del sistema nervioso central para identificar sonidos y en la comprensión empieza a integrarlo como símbolos mentales visual, implica el lóbulo temporal, específicamente la circunvolución ventral con acción con el lóbulo occipital. Esa conexión es obligatoria en esta percepción. En la quinta, que es la asociación auditiva, es la capacidad de comprender el sonido, pero la comprensión del sonido se basa en procesos de significados y significantes. Es la capacidad de relacionar la palabra y el sonido a través de un proceso de significados y significantes. Por ejemplo, vemos en la teoría de Chomsky que dice que tenemos significados y significantes. El significado es el concepto objetivo universal y el significante es el concepto subjetivo particular. En la memoria auditiva es la capacidad del cerebro de guardar y organizar palabras y oraciones. Si el cerebro no tiene una red de una palabra, por más que la escuches, no la vas a ubicar. En la séptima, mezcla de sonidos, la capacidad de identificar y integrar diversidad de sonidos en un mismo tiempo. Y por último, en oclusión auditiva, la capacidad del sistema nervioso central para complementar palabras o oraciones, la capacidad de armar la palabra y que sea correcta. En el tacto, podemos ver también lo que es el estímulo, la transducción, la neuroanatómica y la percepción. En el estímulo, en el ambiente hay sistemas estimulativos de presión que pueden ser alta, media o baja. Hay diferentes tipos de presión, como la presión de contacto, presión punzante, presión suave y presión temperatura. Estos estímulos de presión son captados por el sistema táctil, que es la piel. En la transducción, el estímulo convierte en potencial de acción y lo hace la piel, exactamente la dermis, que tiene neuroreceptores que identifica un estímulo en específico, como lo son el corpúsculo de Pacini, el neuroreceptor, el Meissner y el termorreceptor. En la neuroanatómica, la información viaja por el sistema nervioso periférico, van a la médula espinal por vía aferente, va al troncoencéfalo, después al diencéfalo y termina en la corteza cerebral, en el lóbulo parietal. En el troncoencéfalo, específicamente en el bulbo raquídeo, donde hace degustación, incrementa el potencial de acción y va al tálamo. Y por último, en la percepción, Wilder Penfield identificó cuáles eran las áreas encargadas del cerebro para identificar el cuerpo. El área 1 ventral identifica los genitales y las áreas del pie, siendo el pie el que más resalte o tome importancia en esta parte. En el área 1 dorsal se encuentra toda la información del brazo, siendo la mano la que más resalte. En el área 2 se identifica la información de la cara, siendo la boca la más importante, ya que esta última la utilizamos para comer y comunicarnos. En el área 3 se identifica la sensación de los órganos o las partes internas, como lo son el corazón, el estómago, los pulmones y los intestinos.
La integración sensorial, que es otro de los temas. El proceso del sistema nervioso central implica la incapacidad de organización de procesos sensoriales, integrar e identificar información relevante. Que sea coherente con las combinaciones del ambiente y el entorno. El proceso implica registrar, madurar, discriminar y controlar. La integración sensorial permite que se da en la parte posterior del cerebro y se encarga de organizar todas las sensaciones al mismo tiempo. Al cerebro llega información que es esteroceptivo, que son los estímulos externos, el propioceptiva, que es la información de las partes del cuerpo, y los interoceptivos, que son los estímulos de los órganos internos. Podemos ver que algunos de los trastornos de la integración sensorial es discriminación sensorial, dificultad para identificar uno o varios procesos sensoriales, que son como la visual, la audición, la táctil, el vestibular, el propiocepción, el gusto y olfato. La lateralidad y lateralización. Tenemos dos hemisferios, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El cuerpo calloso, hecho de axones y dendritas, une esos hemisferios. No significa que estén conectados. Por fuera de los hemisferios hay sustancia gris. En el interior hay sustancia blanca, la cual es producto de la neuroplasticidad. El hemisferio izquierdo, que son los procesos básicos primero en madurar, donde están mayor sustancia gris, sobresale el lóbulo temporal, los sistemas neuroquímicos son mayores, los sistemas mejora procesamiento lingüístico. Y en el hemisferio derecho, la atención regulada y controlada, mayor volumen y es más pesado, sobresale la corteza prefrontal, los sistemas neuroquímicos son menores y el chiste, lo complejo y lo artístico. En el lenguaje vamos a ver tres sistemas, que son sistema receptivo, sistema de producción y sistema de motor del lenguaje. En el sistema receptivo, para la recepción y procesamiento de la información, se ubica en el lóbulo temporal y occipital, precisamente en el área de Wernicke y la circunvolución de Heisch. Sistema de producción produce y organiza palabras y oraciones, se produce en el área de la corteza prefrontal, en el área de Broca. Para organizar una palabra se necesita área que se llame el fascículo arquídeo. Y por último, en el sistema de motor del lenguaje, sale el movimiento del lenguaje verbal, áreas involucradas como la cisura de Rolando, la corteza prefrontal y el área motora de Brodmann 4, 6 y 8. Y por último,